El día de hoy vamos a hablar de diferentes conceptos que enmarcan el criterio de cálculo multivariado. Entre ellos están las funciones de varias variables, los límites de varias variables, las derivadas de varias variables y los integrales con varias variables. Para darle inicio al tema, vamos a arrancar con los conceptos de funciones de varias variables. Tengamos en cuenta que una función es una relación entre dos conjuntos, donde cada elemento del primer conjunto le corresponde a un solo elemento del segundo conjunto. Esta es la definición matemática de una función. Existen funciones comunes que poseen una variable independiente x que cambia libremente sin depender de ningún parámetro y una variable dependiente y que cambia respecto a x. El cambio que sufre una está definido por una expresión algebraica que la rige como regla. Cuando hablamos de una función con varias variables, hablamos de aquella en donde se trabaja con usualmente con tres variables. La z, la x y la y son las más comunes. La idea de la relación es más compleja, puesto que el valor de z depende no solo del valor de x o de y, sino de puntos o coordenadas a los que les corresponde un valor. Cuando hablamos de la representación gráfica de una función de varias variables, tenemos claro que existen funciones con 4 variables, con 5 variables, con 6 variables, con n variables. Pero usualmente no es posible tener identificado en el marco visual la representación gráfica, sino con 3 variables, y este sería más o menos el modelo de cómo lo veríamos. Para que nos quede toda esta teoría un poco más clara, vamos a optar por poner en práctica un ejercicio, el cual consiste en evaluar la función x al cuadrado más y al cuadrado sobre x por y cuando f vale 1 en x, 1 en y, y cuando vale 2 en x y 1 en y, para que podamos evaluar el comportamiento. Entonces tenemos que f cuando vale 1,1 sería, hablamos de reemplazar, entonces tenemos, donde está x tenemos 1 al cuadrado, porque tenemos arriba x al cuadrado, más 1, porque nos está dando el mismo valor para y al cuadrado, todo sobre 1 por 1. ¿Cómo quedaría esto? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues tenemos 2, y 1 por 1, 1, que si lo simplificamos, pues 2 sobre 1, 2. Y esta sería la función cuando y se encuentra en 1 y cuando x se encuentra en 1. Ahora la vamos a evaluar. Vamos a hacer la función evaluada en 2 para x y 1 para y. Es decir, cuando x vale 2 y y vale 1. Entonces, similar al ejercicio anterior, reemplazamos. Tenemos 2 al cuadrado más, en este caso y sigue valiendo 1 al cuadrado sobre 2 por 1. Entonces, 2 al cuadrado, 4, más 1 al cuadrado es 1, entonces nos quedaría 5 sobre 2 por 1, 2. Y este sería el límite, esta sería la función evaluada en 2.1 de x al cuadrado más y al cuadrado sobre x por y.
Bueno, con el objetivo de que el concepto quede un poco más claro, vamos a hacer un ejercicio más, pero en este caso tenemos tres variables. Tenemos la variable x, tenemos la variable y y tenemos la variable z. Entonces vamos a evaluar la función de x cuadrado menos 3y más 2z menos 1. La vamos a evaluar cuando x valga 1, y valga 1 y z valga 2. Es decir, que para f 1,1,2 esto sería 1 al cuadrado menos, ¿cuánto vale y acá? 1, entonces 3 por 1 más, ¿cuánto vale z? 2 menos 1. Al operar esto nos da 1. Entonces sabemos que esta función cuando x, y, z tienen estos valores vale 1. No siempre el valor es el mismo. Ahora lo vamos a evaluar cuando x vale 0, cuando y vale 3 y cuando z vale menos 1. Es decir, que f cuando aquí x vale 0, y vale 3 y z menos 1. De igual manera, entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale en este caso? 0. Entonces 0 al cuadrado menos 3 por 3. Aquí que tenemos un 2. ¿Y cuánto vale z en este caso? Menos 1. Operamos y nos da menos 12. Entonces la función cuando x vale 0, y vale 3, z menos 1, para esta función de x cuadrado menos 3y más 2z menos 1 es de 12. Es importante conocer algunas funciones de algunas aplicaciones de las funciones con varias variables. Las funciones con varias variables tienen gran importancia y gran fuerza, sobre todo en el ámbito de la ingeniería industrial. Las funciones de varias variables se presentan en la ingeniería industrial de forma cotidiana, desde las funciones de producción, que nos permiten comparar los niveles de la misma, o sea, es decir, podemos medir los niveles de producción de una organización gracias a las funciones, hasta la necesidad de aplicación para funciones de maquinaria, es decir, conocer la expectativa de producción de una organización y saber si se requiere o no una maquinaria. Para esto nos brinda la utilidad las funciones. También nos permiten identificar los sistemas de fiabilidad de circuitos, la simulación o los software matemáticos utilizados diariamente en la industria. Entonces, si bien esta herramienta nos brinda varias alternativas de aplicación. Bueno, ahora le damos paso al siguiente tema, que como lo dije desde el inicio, son los límites para funciones de varias variables. Para hablar de límites, pues debemos tener claro que pues no es un concepto muy complejo, pero que sí se requiere prestar atención para entender pues la dinámica. La idea de los límites para funciones de varias variables es la misma que para la función de una variable. ¿A qué valor tiende la función cuando nos acercamos a cierto punto, verdad? En este caso tenemos x y y que simultáneamente tienden a dos valores independientes. La notación del límite sería en tal caso como límite de x, el límite cuando x y y tienden a 0, 0. Un ejemplo. El manejo es muy similar, sin embargo, hay una gran diferencia entre límites de funciones de una variable y los de más de una variable, y lo vemos puntualmente
cuando lo vamos a encontrar en una representación gráfica. Es decir, en esta imagen que se encuentra aquí plasmada, podemos evidenciar que por donde quiera que nos acerquemos, siempre nos vamos a aproximar al punto 1.1, bien sea el camino rojo, el camino azul o el camino verde. Si esto no se da, es porque el límite no existe. Entonces es fundamental que si tenemos 3 variables, 5 variables, 7 variables, todas se acerquen al mismo punto, de lo contrario el límite no existe o no se encuentra definido. Para darle claridad al concepto, de igual manera lo vamos a manejar con un ejercicio como el que está acá plasmado. Entonces, muy similar a las funciones, lo que hacemos es reemplazar. En este caso tenemos el límite de x y y cuando x tiende a -1 y y tiende a 3. Entonces nos quedaría igual a 2. ¿A cuánto nos están diciendo que tiende x? -1 menos y, que y en este caso sería 3, sobre -1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Operamos y nos da menos 5 décimos, y si simplificamos, menos 1 medio. Es decir, que para el límite, cuando x y y tienden a -1 y a 3 de 2x menos y sobre x cuadrado más y cuadrado es -1 medio. Y ya no requiere mayor complejidad. Aquí tenemos otro que, como lo mencioné anteriormente, ya no cuenta con una, sino con 3 variables. Entonces, al igual que en los límites de una variable, lo que se debe hacer es reemplazar para saber si el límite se indetermina. En este punto reemplazamos por 0 porque x vale 0, y vale 0 y z vale 0. Entonces tenemos el límite cuando x, y z tienden a 0 de y a la z sobre x cuadrado más 4y cuadrado más 9z cuadrado. Si vamos a reemplazar, tenemos que y vale 0 y z vale 0, que 0 al cuadrado más 4 por 0 al cuadrado más 9 por 0 al cuadrado nos va a dar 0 sobre 0. Es decir, que el límite sí se indetermina. Por tal razón, y al evidenciar que algebraicamente no podemos hacer gran cosa porque como lo expresamos tiende a 0, entonces lo vamos a evaluar. Lo que hacemos es evaluarlo en x, evaluarlo en y evaluarlo en z. Entonces, cuando yo lo voy a evaluar en x, voy a decir que el límite lo vamos a evaluar en x, 0 y 0. ¿Esto qué me va a decir? Que el límite en este caso va a ser
sobre x al cuadrado más 0 igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo acá por 0 y acá por 0, pues me va a dar 0. Entonces por este lado tiende a 0. Ahora, cuando tenemos 0, y 0, entonces la función nos quedaría 0 en la parte de arriba sobre 0, 4y cuadrado más 0. Esto me diría que 0 sobre 4y cuadrado igual a 0. Y si lo hacemos en z, nos tiene que dar de la misma manera. Entonces tenemos 0 sobre 0, 0, 9z cuadrado igual a 0 sobre 9z cuadrado, perdón, aquí es más y aquí también es más, como aquí es más, y esto es igual a 0. Si nos damos cuenta, en este primer momento, en este segundo momento y en este tercer momento que tienen relación con las tres variables tiende a 0, es decir, que en este caso el límite es 0. ¿Cómo se clasifican los límites en una función? Aquí cabe resaltar que, conocida la noción matemática del límite, como lo nombré inicialmente, se pueden encontrar varios tipos de límites según sea el valor al que tiende la variable independiente x de una determinada función o el valor correspondiente que tome su límite. Es decir, si no nos hubiese dado en el ejercicio anterior 0, sino menos 5, el límite va por la izquierda, tiende a menos infinito, va por la derecha, por la izquierda tiende a infinito, va por la derecha, tiende a menos infinito. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que serían las derivadas de varias variables. Una derivada parcial de una... las derivadas de varias variables se consideran o se clasifican como derivadas parciales. Una derivada parcial de una función es la derivada respecto a cada una de las variables, manteniendo las otras como constantes. Es decir, si yo tengo un x, la x la derivo, la y y la z son constantes. Si la quiero hacer respecto a y, invierto. Entonces x sería la constante, z la constante. Las derivadas parciales son útiles en cálculo vectorial, geometría diferencial, funciones analíticas, física, matemática, etc. Bueno, como mencioné anteriormente, para derivar una función se hace parcialmente. Entonces la derivo respecto a x y luego la derivo respecto a y así respecto a n, acorde al número de incógnitas que se presenten en su momento. No estaría bien dicho decir que f', porque no estaríamos diciendo si es un f' respecto a x o respecto a y. Entonces lo que hacemos es que cuando yo voy a hablar de un f' de x, lo voy a expresar con este simbolito de x. Entonces, en este caso, según la definición que yo di anteriormente, derivo y las siguientes
las considero constantes. ¿Y qué pasa cuando tengo la constante, la derivada de una constante que es? Entonces, en este caso me quedaría 2x de y más 0, porque esto lo asumimos como una constante, como un número cualquiera. Derivada de una constante es 0, porque seguimos aplicando las mismas reglas de la derivada de una sola variable. Ahora lo vamos a hacer respecto a y. Entonces, la derivada respecto a y nos quedaría, o sea, pongo aquí para que quede claro que estoy derivando respecto a y, pero pues no es necesario escribir eso, ¿no? Entonces, la constante más 3y cuadrado derivada de y al cubo, 3y cuadrado más 0. Entonces, tenemos esto como la derivada de y esto como la derivada de x. Vamos a hacer otro para que quede quizá un poco más claro. Entonces, como se los mencioné anteriormente, para esta función vamos a determinar sus derivadas parciales con respecto a las variables que involucra, es decir, sus derivadas con respecto a x, sus derivadas con respecto a y y sus derivadas con respecto a z. Comenzamos con la derivada parcial de la variable con respecto a x, que también puede escribirse de la manera en la que les expresé anteriormente en el ejercicio anterior. Entonces sería f de x. Entonces, en este caso, las otras variables y y z se comportan como constantes, es decir, nuevamente reitero, dejemos lo que va a permanecer constante, que es todo aquello que no tenga x, y lo multiplicamos por la derivada de x. Esto quedaría así. Entonces, en este caso tenemos 5 el seno de 3 ¿y cuál es la derivada de x a la 6? 6x a la 5. Recordemos que esto es un producto, ¿no? Lo reescribimos, multiplicamos esto, nos quedaría 30x a la 5, todo esto por el seno de 3y a la 4 z al cuadrado. Y esta sería la derivada respecto a x. Ahora queremos hacer la derivada parcial respecto de y. Entonces, lo manejamos de la misma manera. Tenemos 5x a la 6, esos van a permanecer iguales. ¿Qué contiene la y? El seno de 3y. Pero recordemos que la derivada del seno es coseno de, como sería en este caso, el ángulo por, ahora sí, la derivada interna, que en este caso sería 3z cuadrado. Ahora sí, por la que se deriva, que sería 4y. Lo reescribimos. Entonces multiplicamos esto
por esto, entonces ¿cuánto nos da? 60x a la 6, y a la 3, z al cuadrado, todo esto coseno de 3y a la 4, z a la 2. Me va como torciendo un poquito. Y esta sería la derivada parcial. Entonces esta sería la derivada parcial respecto a x. Esta sería la derivada parcial respecto a y. Y ahora vamos a hacer la derivada parcial respecto a z. Igual, entonces, ¿qué sería lo que permanece constante? El coseno 3y a la 4 z cuadrado. Entonces aquí si cambia 3y a la 4 2z. Si lo reescribimos, multiplicamos 5 por 3 15 y por 2 30. Entonces 30x a la 6 y a la 4 z a la 2. Todo esto coseno acompañado del coseno de 3y a la 4 z a la 2. Y esta sería la derivada parcial de z. Sería la manera correcta de darle respuesta a este caso. Las funciones de las derivadas. Las derivadas tienen una gran variedad de aplicaciones, además de darnos la pendiente de la tangente a una curva en un punto. Se puede usar la derivada para estudiar tasas de variación, valores máximos, mínimos de concavidad, y se usa mucho en el ámbito financiero porque esto nos permite identificar las variaciones y la tendencia de las monedas, bien sea el incremento o el deceso. Y vamos a cerrar el tema con integración de varias variables. Las integrales de varias variables es un proceso, el proceso inverso a la derivada de múltiples variables, en el cual consiste en encontrar las primitivas de una función de varias variables respecto a todas las variables independientes que dicha función posee. Generalmente la aplicación más directa es la integral definida, utilizada para encontrar área de regiones y volúmenes de superficies en el espacio. Entonces aquí tenemos dos ejercicios. Entonces tenemos, básicamente es una integral doble de dos variables. Tenemos la variable x y la variable y. Se va a hacer la integral interna respecto a y posteriormente queda una integral simple que se opera respecto a x, y de esta manera encontramos el resultado de la integral, pero no sé si me va a caber todo acá. Entonces tenemos esto sería igual a la integral. Entonces abrimos corchete y tenemos 1 más tenemos la integral de 1 más x sobre por la raíz. Evaluar la raíz, tenemos que evaluar en este punto y en este punto de 2x y, la diferencial de y como les mencioné anteriormente, al final se opera sobre la diferencial de x. Esto sería igual
Entonces acá tenemos 2x por y cuadrado sobre 2. Se aplican exactamente las mismas propiedades de la integral normal. Entonces, por eso es que nos queda la y sobre 2. Y acá podemos simplificar este con este. Debemos evaluarlo en este parámetro y en este. Y no olvide agregar la diferencial de x. Entonces, aquí tendríamos xy cuadrado, porque este 2 lo cancelamos, xy cuadrado. Entonces lo evaluamos en 1 más x y en raíz de x. Desde x. No debemos olvidar que para evaluar esto se evalúa inicialmente en el valor de arriba, en el rango superior. Entonces evaluamos como estamos operando, integrando y. Entonces, donde estaba y, evaluamos en 1 más x menos x raíz de x al cuadrado y el diferencial de x. Y aquí en la parte inferior aplicamos binomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos el primero al cuadrado más 2 veces más el segundo al cuadrado. Esto por el diferencial de x. Esto sería igual y aplicamos distributiva. Entonces este por este y este por este. Entonces esto quedaría x más 2x cuadrado más x al cubo menos x cuadrado de x. Y ahora aplicamos pura álgebra. Entonces aquí nos queda x más x cuadrado más x al cubo de x. Y pues nos queda una integral directa, como lo podemos ver acá. Entonces simplemente la operamos. La evaluamos en 1 y 0. Primero se hace en el valor superior, como les dije anteriormente. Entonces quedaría más 1/3 y 1/4. Menos el inferior, pero si sustituimos por 0, 0, 0, simplemente nos va a dar 0. Y operamos 3 0, 0. O sea que básicamente esta integral que aquí se ve un poco compleja está
determinada por 13 medios. Otro ejemplo es muy similar al anterior. También contamos con una integral doble, dos variables x y y. Operamos inicialmente respecto a y, después integramos respecto a x. Entonces quedaría, esto quedaría igual aquí. Lo que hacemos es, tenemos una diferencia y por propiedades la separamos. Menos la integral de 2x de y de x. Se saca la constante, sacamos los valores constantes. Y nos quedaría posterior a sacar la constante operamos. Entonces luego lo mismo. De x, aquí lo que corresponde es evaluar. Entonces cuando evaluamos, sustituimos aquí el y, en este caso 0, inicialmente lo hacemos por 2, posteriormente por 0, teniendo en cuenta que se inicia por el de arriba. Y aquí se hace de la misma manera, entonces reemplazamos y por 2 y por 0. Aquí ya omitimos la integral, no la omitimos, perdón, ya la operamos. Entonces nos quedaría 6x cuadrado menos 2x cuadrado de x. Acá tenemos este 0 y tenemos este 0, por eso nos queda simplemente el 2. Entonces, ahora nos queda definida en una sola variable. Ya no tenemos la y, todo lo tenemos en función de x. No me ocupo, entonces ahora lo vamos a hacer acá. Entonces x al cuadrado de x menos, porque seguimos teniendo una diferencia, 4x, la diferencia de x. Esto es igual a 12, 4 y 1, x cuadrado, la diferencial de x menos 4, x
por la diferencial de x. Y aquí pasamos a la parte de evaluar. Lo que nos quedaría es 12 x al cubo sobre 3 4 y 1 menos 4x cuadrado sobre 2 evaluado en 4 y 1. Entonces, acá tenemos que 12 evaluamos en 4 inicialmente, 4 al cubo sobre 3 menos, evaluamos en 1, 1 al cubo sobre 3 menos 4 igual, entonces 4 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Entonces 4 al cubo 64 tercios, 1 al cubo pues 1 menos 4 al cuadrado 16 medios menos 2 un medio. Entonces aquí tenemos que 12 factor 63, porque 60, como tienen el mismo denominador, entonces se operan directamente. 64 menos 1, 63 menos, igual acá, tiene el mismo denominador, entonces restamos directamente, simplificamos, entonces esto nos da 4 factor de 64 por 63 menos 2 por 15. Permítame un momento que acá me quedo muy pegado el menos y no se ve el 4 así. Y esto es igual que a 252 menos 30 igual a 222. Entonces esta integral que acá veíamos súper compleja, que es doble, al operarla está dada por 222. Entonces la integral de 6x al cuadrado y menos 2x del diferencial de y por el diferencial de x evaluada en 4, 1 y 2, 0, 220. Funciones de las integrales también cuentan con un montón de funciones, entre ellas consumo de energía eléctrica. Nos permite medir y determinar el consumo de energía eléctrica que se requiere para una construcción o para un cierto área determinado. Nos permite interpretar planos y todos estos que están dados por curvas, teniendo en cuenta que la integral es del área evidenciada bajo la curva. Nos permite, se usa mucho en ingeniería civil, dado que permite evidenciar y calcular con exactitud cálculos estructurales, medir los alcances de los disparos, y entre otras muchas utilidades. Muchas gracias por la atención prestada y espero que haya sido de su total agrado y que pues tenga utilidad para el desarrollo de las funciones.